El silencio del palacio, el escándalo que sacude a Carlos III y arrastra el nombre de la reina Camila. Todo comenzó, aparentemente, con una preocupación casi íntima. Una frase que resonó como una advertencia moral más que como una acusación directa. Esto es completamente porque me preocupan tus nietos y los nietos de todos, así como los míos. Detrás de esas palabras se escondía algo más profundo, una sensación compartida de que dentro del palacio algo no estaba funcionando como debía. Algo se había roto. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos parecían sentirlo. Durante días, rumores insistentes comenzaron a circular sobre un nuevo escándalo vinculado al rey Carlos III. Al principio eran murmullos vagos, comentarios sueltos en círculos reducidos, filtraciones imprecisas que no parecían tener la fuerza suficiente para convertirse en una noticia de alcance nacional. Sin embargo, lo verdaderamente desconcertante no fue solo la naturaleza de esos rumores, sino el nombre que empezó a aparecer de manera cada vez más recurrente en conversaciones privadas y mensajes cifrados. Camila, la reina consorte, cuya trayectoria dentro de la monarquía británica ha estado marcada por décadas de polémica, resistencia pública y una lenta conquista de legitimidad, se veía ahora inesperadamente arrastrada a una tormenta que prometía ser devastadora. Durante casi una semana, el Palacio de Buckingham se encerró en un silencio absoluto. Los periodistas llamaban sin descanso, enviaban correos electrónicos, aguardaban durante horas frente a las rejas del palacio con cámaras encendidas y micrófonos preparados. No hubo respuestas, ni una sola palabra oficial. Ese silencio, lejos de calmar los ánimos, los exacerbó. En la experiencia histórica del periodismo de investigación, cuando una institución poderosa decide callar, rara vez es por casualidad. El silencio suele ser un síntoma inequívoco de que algo se intenta ocultar. Los primeros indicios surgieron dentro de una de las organizaciones benéficas privadas vinculadas al rey Carlos. Alguien, desde el interior, detectó irregularidades en los registros financieros, cifras que no cuadraban, movimientos de dinero difíciles de justificar, reuniones celebradas fuera de los calendarios oficiales y documentos que parecían haber sido modificados después de haber sido firmados. En un inicio, se intentó minimizar el asunto. Errores administrativos ocurren en cualquier institución. Pero, con el paso de los días, comenzaron a aparecer más detalles, y esos detalles dibujaban un panorama cada vez más inquietante. Fuentes anónimas empezaron a hablar con la prensa. No podían revelar su identidad, pero aportaron información suficiente para que la historia explotara. Afirmaban que faltaba dinero, y no en pequeñas cantidades. Denunciaban transacciones aprobadas sin la supervisión adecuada, decisiones tomadas al margen de los protocolos establecidos, y, lo más grave, la pasividad, cuando no complicidad, de altos asesores que, según estas fuentes, conocían la situación y optaron por no intervenir. Algunas de esas decisiones, aseguraban, provenían directamente de los niveles más altos de la estructura palaciega. La maquinaria mediática no tardó en activarse. Cada día aparecían nuevos artículos, los presentadores de televisión debatían el tema en programas matinales y las redes sociales se inundaban de teorías, sospechas y acusaciones. La opinión pública observaba con atención, exigiendo respuestas claras. Pero el palacio seguía sin pronunciarse. Dentro de sus muros, la tensión crecía a cada hora. Asesores enfrentados discutían en reuniones privadas. Unos defendían la necesidad de emitir un comunicado inmediato. Otros advertían que hablar demasiado pronto podría empeorar la situación. El propio rey, según trascendió, se encontraba dividido entre la ira y el agotamiento. Su imagen pública, construida durante años sobre valores como la transparencia y el deber moral, comenzaba a resquebrajarse. Entonces ocurrió algo que cambió radicalmente el curso de los acontecimientos. Un denunciante decidió dar un paso al frente, aunque no de manera pública. Contactó de forma privada con un importante medio de comunicación y aseguró poseer pruebas contundentes, correos electrónicos, documentos internos y registros que vinculaban directamente a asesores de alto nivel del palacio con el escándalo financiero. Prometió que toda esa información sería publicada en cuestión de días. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el denunciante guardó silencio. No desapareció físicamente, pero dejó de responder llamadas, eliminó sus perfiles en redes sociales y, según personas cercanas, parecía atemorizado. Algunos colegas afirmaron que había recibido amenazas. Nada pudo confirmarse, pero la coincidencia temporal resultó cuanto menos inquietante. A partir de ese momento, el silencio del palacio adquirió otro matiz. Ya no parecía una estrategia de cautela, sino una señal de miedo.
La sensación general era la de una institución antigua y poderosa, intentando desesperadamente mantenerse en pie mientras las grietas se ensanchaban bajo sus cimientos. Dentro del personal palaciego, comenzó a circular una pregunta inquietante. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse esta situación antes de que todo colapsara? ¿Qué verdades estaban a punto de salir a la luz? Fue entonces cuando el nombre de Camila irrumpió de manera definitiva en los titulares. Todo se originó a partir de un solo documento. Un papel interno, oficial, con sellos, fechas y firmas, que llegó a manos de un periodista experimentado, capaz de reconocer inmediatamente su relevancia. En la parte inferior de una lista de aprobaciones figuraban dos iniciales que lo cambiaron todo. C.R. Camila Regina. La reina. Desde ese instante, el escándalo dejó de ser un asunto técnico sobre mala gestión o fallos de supervisión. Se transformó en una cuestión profundamente personal y política. Camila, la mujer que durante años fue vista como la amante, luego como la esposa cuestionada y finalmente como la reina consorte, volvía a ocupar el centro de la polémica. Los titulares no tardaron en aparecer. El nombre de la reina Camila vinculado a un escándalo financiero. Documentos del palacio sugieren que Camila aconsejó al rey en decisiones controvertidas. La reacción pública fue inmediata y visceral. Algunos expresaron sorpresa, otros indignación. No faltaron quienes afirmaron que siempre habían desconfiado de ella. Las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué aparecían sus iniciales en documentos relacionados con decisiones financieras? ¿Qué tipo de asesoramiento ofreció? ¿Era consciente de las irregularidades? ¿Aprobó esas decisiones? Sus defensores reaccionaron rápidamente, argumentando que la presencia de sus iniciales no probaba culpabilidad alguna. Podría haber sido informada de manera superficial, o simplemente incluida en una comunicación sin mayor implicación. Pero los críticos no se mostraron convencidos. Recordaron que, según numerosas versiones, Camila había tenido siempre una influencia considerable en las decisiones del rey, más allá de lo que el palacio admitía públicamente. La respuesta oficial intentó minimizar el impacto. Portavoces del palacio insistieron en que la reina Camila no ostentaba ningún cargo formal en la gestión de las organizaciones benéficas del rey. Su participación, afirmaron, habría sido únicamente informal, limitada al ámbito personal, como esposa que aconseja a su marido. Pero lejos de tranquilizar, estas explicaciones generaron aún más desconfianza. Porque si su papel era tan irrelevante, ¿por qué ocultarlo? Un nuevo testimonio avivó el fuego. Un ex empleado, bajo condición de anonimato, declaró haber sido presionado para minimizar la implicación de Camila en informes oficiales. Describió reuniones en las que la reina estaba presente, opinaba y orientaba decisiones, pero cuyo rastro desaparecía después de los documentos finales. Si estas afirmaciones eran ciertas, el palacio no solo habría ocultado su rol en este caso concreto, sino que habría establecido un patrón sistemático para proteger su imagen. La confianza pública comenzó a resquebrajarse. Incluso quienes tradicionalmente defendían a la monarquía empezaron a mostrar dudas. Dentro del palacio, el pánico se instaló definitivamente. Cada comunicado parecía agravar la situación. Finalmente, acorralados por la presión mediática y política, decidieron hablar. El comunicado oficial se publicó a las 9:00, en punto de un martes gris. Redactado con extremo cuidado, reconocía que la reina Camila estaba al tanto de ciertas decisiones tomadas en el seno de las organizaciones benéficas del rey, pero negaba categóricamente cualquier implicación directa en la gestión financiera. Su rol, insistían, había sido exclusivamente consultivo y privado. El texto concluía con una afirmación tajante. Camila había actuado con absoluta corrección. En cuestión de horas, juristas y expertos legales comienzan a intervenir en tertulias televisivas y columnas de análisis. Señalan que un consejo privado puede tener un peso enorme cuando proviene de una reina consorte dirigida al rey. No hace falta una firma oficial para influir en el rumbo de una institución milenaria. Analistas políticos subrayan la contradicción central del mensaje. El palacio pretende reconocer la presencia de Camila en el proceso de toma de decisiones, mientras niega que tuviera poder real alguno. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O estuvo presente y su voz contó, o no lo estuvo. El intento de sostener ambas versiones a la vez erosiona aún más una credibilidad ya frágil. La reacción pública no tarda en volverse feroz. En redes sociales circulan caricaturas satíricas que muestran a Camila susurrando al oído de Carlos, mientras montañas de documentos se acumulan a su alrededor. Editoriales mordaces acusan al palacio de tratar a los ciudadanos como ingenuos. La confianza,
ya debilitada por escándalos anteriores, se resquebraja un poco más. El comunicado que debía apagar el incendio mediático termina alimentándolo. Entonces aparece la filtración que lo cambia todo. Un memorando interno sale a la luz. Está fechado 3 días antes de la publicación del comunicado oficial y proviene de un alto asesor de comunicaciones, dirigido al secretario privado del rey. El tono del documento es directo, casi alarmante. Advierte que proteger a la reina Camila en ese momento podría exponer al propio monarca a un escrutinio aún mayor. Sugiere que el escándalo relacionado con una organización benéfica podría estar conectado con otros asuntos sensibles que implican tanto al rey como a la reina. La recomendación es clara: transparencia total e inmediata antes de que la situación se descontrole por completo. Sin embargo, cerca del final del memorando aparece una frase inquietante que hiela la sangre de quienes la leen. Si continuamos por este camino, corremos el riesgo de revelar cuestiones que van mucho más allá de una mala gestión financiera. Cuestiones que ni Su Majestad la Reina pueden permitirse que sean examinadas públicamente. No se explica a qué cuestiones se refiere, pero su sola mención desata una tormenta. ¿Qué secretos se están protegiendo? ¿Hasta dónde llega realmente el problema? La existencia del memorando demuestra que altos funcionarios del palacio saben que hay mucho más bajo la superficie. El palacio se niega a comentar la filtración, califica el documento de propiedad robada y amenaza con acciones legales contra quien lo haya difundido. Pero el daño ya está hecho. El comunicado oficial, concebido para calmar la situación, ha conseguido exactamente lo contrario. Ahora, una pregunta resuena con fuerza en medios, redes y conversaciones privadas. ¿Qué están ocultando exactamente Carlos y Camila? Mientras tanto, tras las puertas pesadas y los muros de piedra centenarios, el ambiente se enfría. Empleados con décadas de servicio aseguran no haber visto nada igual. El rey y la reina, antes inseparables en apariciones públicas, parecen ahora habitar mundos distintos incluso cuando comparten espacio. Carlos se muestra cada vez más a la defensiva. Reacciona con brusquedad ante asesores que sugieren tomar distancia de Camila para proteger su propia imagen. Se niega a considerar cualquier estrategia que implique exponer a su esposa, pero esa lealtad tiene un precio visible. Su rostro refleja agotamiento. Las líneas se marcan con más profundidad. Sus manos tiemblan ligeramente al revisar informes. El sueño se le escapa. Durante años, Carlos construyó su proyecto de reinado sobre la idea de una monarquía moderna y transparente. Se preparó durante décadas para ser rey. Prometió integridad y honestidad. Hoy, esa promesa parece resquebrajarse, y lo más doloroso es que no logra ver una salida que no implique sacrificar a alguien a quien ama. Camila, por su parte, vive la crisis como una traición de otro tipo. Esperaba que la maquinaria institucional la protegiera. Creía que, después de todo lo que soportó hasta ser finalmente aceptada como reina, la institución cerraría filas a su alrededor. En lugar de eso, percibe dudas. Escucha susurros de asesores que sugieren que reduzca temporalmente su exposición pública. Lee memorandos filtrados que la presentan como un riesgo. La herida es profunda. Luchó durante décadas por ganarse su lugar junto a Carlos. Soportó odio público, titulares despiadados y comparaciones constantes con Diana. Demostró una y otra vez su compromiso. Y ahora, cuando más apoyo necesita, se siente abandonada. La tensión entre ambos se vuelve imposible de ocultar. El personal observa que ya no desayunan juntos. Sus agendas, antes coordinadas al milímetro, parecen ahora deliberadamente separadas. Cuando aparecen juntos en actos oficiales, la calidez ha desaparecido. Sonríen para las cámaras, pero la sonrisa no alcanza a los ojos. Las conversaciones privadas se vuelven ásperas. Carlos intenta tranquilizar a Camila asegurándole que todo saldrá bien, pero ni él mismo suena convencido. Ella exige comunicados más contundentes en su defensa, nombres limpios, acusaciones desmentidas. Los asesores del rey insisten en que eso solo atraerá más atención al escándalo. Discuten sobre estrategia, sobre confianza, sobre quién controla realmente la gestión de la crisis. Y bajo todo ello, late un temor que ninguno se atreve a verbalizar. Quizá esto sea algo que no puedan superar juntos. Una noche, pasada la medianoche, todo cambia. La mayoría del personal ya se ha retirado. Solo quedan seguridad y algunos empleados esenciales. Uno de ellos, veterano del palacio, pasa junto a una sala privada y oye voces elevadas. Dentro están el rey y la reina. La puerta es gruesa, pero no lo suficiente. Se cuelan palabras, frases cargadas de ira y desesperación. El empleado no distingue todo, pero escucha a Camila, con la voz afilada por la frustración,
mencionar lo del año pasado, algo que se suponía debía quedar enterrado. Oye a Carlos responder a la defensiva, insistiendo en que aquello no tiene relación con lo que ocurre ahora. Camila no está de acuerdo. Dice que lo explica todo. Afirma que si la verdad sobre el año anterior sale a la luz, el escándalo de la organización benéfica parecerá insignificante. Su voz se quiebra. Suena asustada, y eso es lo que más impacta al empleado, porque Camila nunca suena asustada. La conversación continúa, pero el empleado se obliga a seguir caminando. Sabe que ya ha oído demasiado. A la mañana siguiente, rumores sobre la discusión se propagan en voz baja por el palacio. Nadie conoce los detalles exactos, pero todos perciben que algo fundamental ha cambiado. El rey y la reina ya no enfrentan solo un escándalo público, afrontan algo privado, íntimo, capaz de amenazar no solo a la monarquía, sino a su matrimonio. Y entonces emerge un segundo escándalo. El palacio apenas tiene tiempo de reaccionar cuando llega el siguiente golpe, más grave aún. En medio de jornadas de 18 horas dedicadas a gestionar el daño mediático, un control de seguridad rutinario en Clarence House detecta irregularidades. Los registros de acceso no cuadran. Archivos abiertos en horarios inusuales, documentos copiados, otros transferidos a dispositivos externos. Una revisión más profunda revela lo impensable. Faltan archivos sensibles, informes médicos privados del rey, resultados de pruebas, planes de tratamiento, comunicaciones internas, evaluaciones legales, correspondencia confidencial sobre asuntos familiares y de Estado. La intrusión es sofisticada. Quien lo hizo sabía exactamente qué buscar y cómo hacerlo sin activar alarmas inmediatas. No fue un ataque externo al azar, fue planificado, profesional y desde dentro. El palacio entra en modo de crisis total. Se convoca discretamente a investigadores, se interroga al personal, se revisan cámaras, se rastrean huellas digitales. El responsable ha cubierto sus pasos con una precisión inquietante. Se intenta mantener el silencio. Si se supiera que archivos reales han sido robados, la tormenta sería imparable. Pero secretos de esta magnitud rara vez permanecen ocultos. 3 días después, un periodista recibe un paquete anónimo. Dentro hay un solo documento, marcado como confidencial y fechado 6 meses atrás. Es un informe preparado para el equipo médico del rey. No trata de su salud, sino de qué información sobre su salud debía hacerse pública. Y allí, resaltado, aparece el nombre de la reina Camila. Según el informe, ella solicitó múltiples reuniones con los médicos del rey. Según el informe filtrado, Camila quiso entender con exactitud qué información sobre la condición médica de su esposo sería revelada al público y qué aspectos permanecerían en la esfera privada. El documento señala que mantuvo opiniones firmes y en algunos puntos inflexibles sobre qué detalles debían ser ocultados. En su criterio, la divulgación de cierta información podía ser malinterpretada, generar alarmismo innecesario y, sobre todo, dañar la confianza del país en la capacidad del rey para cumplir con sus funciones constitucionales. Los médicos responsables del seguimiento del monarca no compartían del todo esa visión. Argumentaron que, en una institución sostenida en gran medida por la legitimidad pública, la transparencia era fundamental. Ocultar demasiados datos, advirtieron, podía resultar contraproducente, alimentar rumores, teorías conspirativas y una sensación de engaño mucho más peligrosa que la verdad, incluso cuando ésta resultara incómoda. Pero Camila, de acuerdo con el informe, se mantuvo firme. El texto la describe especialmente preocupada por un problema médico concreto, cuyo nombre y descripción aparecen completamente censurados. El párrafo está tachado, ennegrecido por completo, como si alguien hubiera querido borrar cualquier pista de ese asunto específico. Cuando un periodista publica la historia, el impacto es inmediato y devastador. La reacción pública no se hace esperar. Miles de ciudadanos expresan indignación al sentir que la reina consorte intentó decidir qué podían o no saber sobre la salud de su rey. Para muchos, la sensación es clara. Engaño, manipulación, una verdad administrada desde las sombras. Las preguntas se multiplican. ¿Qué se intentó ocultar exactamente? ¿Por qué? ¿Es más grave de lo que se ha dicho oficialmente? Los defensores de la privacidad médica salen en defensa de Camila. Argumentan que actuó como cualquier cónyuge protector, que tenía pleno derecho a participar en decisiones sobre la divulgación de la información médica de su esposo. Desde esta perspectiva, la polémica sería una invasión injusta a la intimidad de una pareja que, pese a su posición, sigue siendo humana. Pero los críticos ven algo muy distinto. Para ellos, este episodio confirma una narrativa que llevaba tiempo gestándose.
la de una mujer que opera tras bambalinas, moldeando relatos, controlando flujos de información y ejerciendo un poder no sometido al escrutinio público. Las dudas crecen sin freno. ¿Qué tan seria es realmente la condición del rey? ¿Se ha mentido al país sobre su capacidad para ejercer sus deberes? ¿Y quién robó esos documentos? ¿Con qué objetivo? ¿Y por qué ahora? Dentro del palacio, el clima se vuelve irrespirable. Si un archivo ha salido a la luz, ¿cuántos más existen? Los equipos de seguridad realizan revisiones constantes, interrogatorios discretos, auditorías internas. No encuentran al responsable. El resultado es devastador. La desconfianza se instala. Los empleados se miran con recelo, los pasillos se llenan de rumores y la certeza de que alguien, en algún lugar, posee más información sensible y decide cuidadosamente qué filtrar y cuándo hacerlo. Mientras tanto, la opinión pública comienza a cambiar. Al principio de forma sutil, casi imperceptible, luego de manera abrupta. Durante años, Carlos había gozado de un respaldo relativamente sólido. Se le veía como un hombre reflexivo, comprometido con causas ambientales y sociales, alguien que, incluso entre críticos de la monarquía, despertaba respeto. Camila, aunque siempre arrastró el peso de su historia con Diana, había logrado mejorar gradualmente su imagen. Muchos parecían dispuestos a concederle una segunda oportunidad. Todo ese capital simbólico se derrumba en cuestión de días. El cambio se percibe primero en redes sociales. Comentarios que antes defendían a la pareja real se transforman en reproches. Quienes antes pedían comprensión ahora hablan de ingenuidad. El tono evoluciona rápidamente, de la decepción al enfado, del enfado a algo más frío y corrosivo, el desprecio. Las encuestas reflejan el golpe con una crudeza inapelable. La aprobación de la monarquía cae 10 puntos en una semana, 5 más en la siguiente. La popularidad personal de Carlos desciende a niveles no vistos desde los momentos más oscuros tras la muerte de Diana. La de Camila se desploma aún más. Cerca del 60% de los encuestados declara no confiar en ella y casi la mitad considera que debería retirarse de las funciones públicas. Las protestas comienzan de forma modesta, una docena de personas frente al Palacio de Buckingham, carteles en mano. La seguridad observa, tensa pero contenida. El derecho a protestar es incuestionable. Sin embargo, las concentraciones crecen. En pocos días son cientos, luego miles. No hay violencia, pero sí una persistencia incómoda. Los manifestantes corean consignas exigiendo transparencia y respuestas. Algunos portan imágenes de Diana, un recordatorio simbólico de heridas que nunca cicatrizaron del todo. La cobertura mediática se intensifica hasta volverse omnipresente. Cada noticiero abre con el escándalo. Los programas matinales no hablan de otra cosa. Medios internacionales se suman al seguimiento. La monarquía británica, una de las instituciones más antiguas y resistentes del mundo, parece tambalearse no por una revolución ni por una guerra, sino por documentos filtrados y una confianza rota. Las páginas editoriales se vuelven implacables. Periódicos de referencia publican artículos demoledores. Un rey incapaz de controlar su propia casa, titula uno. ¿Qué más nos están ocultando?, pregunta otro. Los tabloides, como era de esperar, van aún más lejos. Rescatan viejos rumores, escándalos pasados, episodios incómodos de la larga y compleja historia de Carlos y Camila. Nada queda fuera del escrutinio. Incluso el establishment comienza a resquebrajarse. Parlamentarios, tradicionalmente cautos a la hora de opinar sobre la familia real, rompen el silencio. Piden investigaciones, reclaman explicaciones. Líderes religiosos expresan preocupación. Carlos es cabeza de la Iglesia de Inglaterra, y las dudas sobre su integridad se proyectan inevitablemente sobre la institución religiosa. Algunos clérigos toman distancia, al menos de forma tácita. Entonces llega el testimonio anónimo, que empeora todo. Un periodista conocido por destapar historias clave del palacio publica un reportaje basado en la fuente de alguien que trabajó estrechamente con la familia real. Alguien con conocimiento directo de lo que ocurre puertas adentro. Las acusaciones son explosivas. Según esta fuente, Camila sabe mucho más sobre la condición médica del rey de lo que jamás ha admitido públicamente. Habría intervenido en la elección de médicos, asistido a consultas privadas, influido en decisiones de tratamiento, incluso sin informar plenamente a los propios hijos de Carlos. La fuente va más allá. Afirma que en una ocasión Camila bloqueó la intervención de un especialista porque no estaba de acuerdo con el enfoque terapéutico propuesto. También habría gestionado la agenda pública del rey para ocultar la verdadera magnitud de sus problemas de salud. El retrato que emerge no es el de una esposa protectora, sino el de una figura controladora. El palacio responde con una negación tajante.
Califica las afirmaciones de difamatorias y sin fundamento, amenaza con acciones legales. Pero la credibilidad de estas declaraciones es mínima. Tras semanas de desmentidos constantes, ya nadie parece dispuesto a creer. La simpatía pública se evapora por completo. Para muchos, Camila pasa a encarnar la imagen de una manipuladora que luchó durante décadas por convertirse en reina y, una vez allí, ejercer control absoluto. La crisis se agrava con la aparición del llamado asesor en la sombra. Al principio son solo rumores en foros y cuentas anónimas, insinuaciones crípticas sobre alguien cercano a Camila, ajeno al aparato oficial del palacio, pero con acceso a información sensible. Los grandes medios ignoran inicialmente estas teorías. Sin embargo, las voces no se apagan. Al contrario, se vuelven más precisas. Un bloguero político con fama de riguroso publica una investigación detallada. Asegura que, desde hace al menos 2 años, Camila consulta regularmente a un asesor privado que no figura en ninguna lista oficial, no ha sido evaluado por seguridad y se reúne con ella en residencias privadas. No revela su identidad, pero lo describe como alguien con conexiones profundas en el mundo financiero y empresarial. Experto en el movimiento discreto de dinero a través de organizaciones benéficas. Otros periodistas comienzan a investigar. Contactan a ex empleados del palacio, revisan registros, contrastan testimonios. Poco a poco, el relato se consolida. Múltiples fuentes confirman la existencia de esa relación cercana. El silencio del palacio ante las preguntas actúa, para muchos, como una confirmación tácita. La revelación sacude una situación ya al borde del colapso. La idea de que la reina consorte haya construido una red paralela de asesoramiento fuera de los mecanismos de control institucional alarma incluso a los defensores más firmes de la monarquía. Funcionarios de alto rango estarían furiosos. El sistema de la Casa Real se basa precisamente en la supervisión, la rendición de cuentas y la seguridad. Saltarse ese engranaje supone una ruptura grave del protocolo. La historia da un giro aún más oscuro cuando un investigador financiero publica un análisis demoledor. Siguiendo la pista de un escándalo relacionado con una fundación vinculada al rey, detecta flujos de dinero inusuales. Parte de esos fondos, miles de libras, habrían terminado en una pequeña consultora privada, casi inexistente en Internet. Al revisar los documentos de registro de la empresa, surge un vínculo inquietante. Uno de sus directivos tiene conexiones personales con alguien del círculo íntimo de Camila, alguien que encaja con la descripción del asesor en la sombra. La implicación es enorme. Si dinero de una organización benéfica real fue desviado hacia una entidad relacionada con el asesor privado de la reina, ya no se trata solo de mala gestión, sino de una posible coordinación deliberada, incluso fraude. El palacio vuelve a negar cualquier irregularidad. Insiste en que los servicios contratados fueron legítimos y que todos los gastos están documentados. Pero, una vez más, se niega a dar nombres o explicaciones claras. Hay quienes, dentro del entorno del rey, sostienen que reconocer públicamente la existencia de ese asesor oculto solo empeoraría la situación. Para ellos, sacar a la luz esa figura anónima equivaldría a confirmar todas las sospechas que hoy circulan con fuerza en la opinión pública. Otros, en cambio, creen que el verdadero problema no es el asesor, sino la manera en que el palacio ha intentado proteger a la reina Camila, incluso a costa de debilitar la figura del propio Carlos III. El equipo del rey está fracturado. De un lado, los leales incondicionales a Carlos. Del otro, quienes consideran que blindar a Camila está destruyendo lentamente su autoridad. Mientras tanto, los investigadores siguen el rastro del dinero. Analizan fundaciones, donaciones, reestructuraciones internas y decisiones financieras que, durante años, pasaron desapercibidas. Los periodistas, por su parte, profundizan en el pasado del misterioso asesor, tratando de reconstruir su identidad, sus vínculos y su verdadero grado de influencia. Y el público observa, entre la fascinación morbosa y el rechazo absoluto, cómo la familia más famosa del Reino Unido parece desgarrarse desde dentro. El asesor en la sombra sigue sin nombre ni rostro, pero su presencia lo domina todo. Se ha convertido en un símbolo, la encarnación de los secretos acumulados, de las medias verdades, de las mentiras cuidadosamente construidas y de la confianza quebrada entre la corona y la ciudadanía. Y la gente quiere respuestas. El golpe definitivo llega sin previo aviso. Una mañana cualquiera, un periódico de gran tirada publica una información que redefine por completo el escándalo. Esta vez, no se trata de testimonios anónimos ni de documentos de procedencia dudosa, sino de correos electrónicos auténticos.
correspondencia privada entre el rey Carlos III y la reina Camila. Mensajes que jamás fueron concebidos para ver la luz pública. El medio explica que recibió los correos de una fuente cifrada y que su autenticidad fue verificada mediante análisis forense digital y la comparación con patrones conocidos de comunicación interna del palacio. No hay dudas. Los correos son reales y su contenido resulta devastador. Los mensajes abarcan varios meses y giran, en gran medida, en torno a decisiones relacionadas con las organizaciones benéficas del rey. Precisamente las mismas decisiones que hoy están bajo investigación. En correo tras correo, Carlos consulta a Camila. Le expone dudas, le plantea escenarios, le pide opinión antes de avanzar. En uno de ellos describe una propuesta de reestructuración de una de sus fundaciones. Enumera riesgos, expresa incertidumbre y termina preguntándole directamente qué cree que debería hacer. Horas después, Camila responde. Considera que la reestructuración es lógica, afirma que las personas que la impulsan son de confianza y lo anima a aprobarla. 2 días más tarde, Carlos da luz verde. Esa misma reestructuración forma hoy parte central del escándalo financiero. Otro correo muestra al rey reenviándole a Camila un informe financiero confidencial. Le pregunta si detecta señales de alerta. Ella responde que todo parece correcto. Sin embargo, ese informe contiene transacciones que más tarde los investigadores calificarán como, cuando menos, cuestionables. El patrón se repite una y otra vez. Carlos busca consejo, Camila orienta, Carlos actúa. Los correos prueban de forma inequívoca que la reina estuvo profundamente involucrada en procesos de toma de decisiones que el palacio había negado reiteradamente que fueran de su incumbencia. Pero hay un mensaje en particular que paraliza a quienes lo leen. Es breve, apenas unas líneas, pero su peso es enorme. Carlos escribe de noche, visiblemente angustiado. Habla de la presión de sus asesores, de su temor por cómo se verán ciertas decisiones si salen a la luz, y entonces escribe una frase escalofriante. Si esto se hace público, toda la institución colapsará. La respuesta de Camila es igual de concisa. Le pide que no entre en pánico. Le recuerda que han superado situaciones peores. Le insiste en que deben mantenerse unidos y mostrar un frente sólido, porque solo así sobrevivirán. El correo no detalla a qué se refiere exactamente esa amenaza de colapso institucional, pero el miedo que transmiten las palabras del rey es inconfundible. No es un hombre preocupado por una mala portada. Es alguien aterrorizado por algo mucho más profundo. La reacción pública es inmediata y feroz. Los correos confirman que el palacio ha mentido. Demuestran que Camila asesoró al rey en asuntos hoy bajo investigación y que ambos eran conscientes de que sus decisiones podían poner en jaque a la monarquía. Expertos legales analizan los mensajes en televisión. Algunos sostienen que evidencian un juicio deficiente, pero no necesariamente delitos. Otros señalan que aprobar decisiones financieras basándose en el consejo de alguien, sin supervisión oficial, podría violar normas básicas de gobernanza de las organizaciones benéficas. Los analistas políticos van más allá. Recuerdan que la monarquía se sostiene sobre la confianza pública y que estos correos muestran a un rey y una reina más preocupados por protegerse a sí mismos que por servir con transparencia. El palacio responde con nerviosismo. Condena la filtración como una invasión criminal de la privacidad y defiende que la correspondencia entre esposos debe permanecer privada. Pero nada de eso logra frenar la indignación. Los correos existen, han sido leídos y las conclusiones del público son demoledoras. Surgen llamados a la abdicación en columnas de opinión. Algunos parlamentarios sugieren que, si el rey no puede gestionar éticamente sus propios asuntos, quizá no debería representar simbólicamente a la nación. Las protestas crecen, la ira se acumula y dentro del palacio reina la desconfianza. Se buscan filtradores, se revisan protocolos de seguridad y cada departamento sospecha del otro. La alianza entre Carlos y Camila, antes vista como un bastión frente a las críticas, empieza a ser percibida como parte del problema. En lo más profundo de Buckingham Palace, en una sala sin ventanas que muchos empleados desconocen, se reúne el equipo de crisis. Comunicadores, abogados, secretarios privados y jefes de gabinete, todos agotados, todos conscientes de que se encuentran ante un punto de no retorno. Dos estrategias opuestas emergen con rapidez. Una facción propone distanciar públicamente al rey de Camila, convertirla en el chivo expiatorio para salvar la institución. La otra rechaza esa idea con vehemencia y defiende que separarlos confirmaría los peores relatos sobre la falta de lealtad del palacio. Las discusiones se vuelven feroces.
Alguien sugiere transparencia total. Otros califican esa opción de suicida y advierten que hay verdades que jamás pueden salir a la luz. El rey no está presente. Su ausencia paraliza decisiones cruciales. Y entonces ocurre lo impensable. Uno de los asesores más influyentes, partidario de que Camila asuma responsabilidades, es despedido de forma fulminante. Horas después, ese exasesor contacta a un periodista y lanza una advertencia inquietante. Existen pruebas aún más graves, documentos que demostrarían que el escándalo es mucho más profundo y que toca el corazón mismo de la legitimidad monárquica. Tras 72 horas de deliberaciones, el Palacio publica un comunicado cuidadosamente elaborado. Reconoce que Camila ofreció orientación al rey en momentos sensibles y admite errores en la gestión de fondos benéficos, pero insiste en la buena fe y promete reformas futuras. El texto suena solemne, profesional, pero vacío. Lejos de calmar las aguas, intensifica la desconfianza. Y entonces, horas después, llega una última filtración. Un mensaje breve, anónimo, demoledor. El palacio oculta la parte más importante de la historia. Algo ocurrido hace años, enterrado deliberadamente, que conecta todas las piezas. Cuando salga a la luz, advierte la fuente. La monarquía, tal como se conoce, podría no sobrevivir. La declaración que pretendía cerrar la crisis ha abierto la puerta a algo mucho más oscuro. Y ahora, el Reino Unido entero contiene la respiración, consciente de que lo peor quizá aún esté por venir.